Novios y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Como probablemente ya sabrás, planificar una boda no es tarea fácil. Implica más que elegir el vestido adecuado o decidir a quién invitar. El diseño es un elemento crucial en la planificación de una boda y hoy te digo qué es y cómo aplicarlo a tu boda. ¡Bienvenidos! El diseño adecuado de una boda es indispensable, no solo para lograr un evento ideal, sino para facilitar el proceso y disminuir el estrés. Suelen surgir preguntas como ¿qué diferencia hay entre diseño y planificación? ¿Cómo se diseña una boda? ¿Se necesita contratar a un diseñador? Este es un tema sumamente amplio, pero he resumido los puntos principales en este video. El diseño de bodas ofrece posibilidades infinitas y la oportunidad de crear eventos totalmente personalizados que reflejen perfectamente su identidad como pareja. Existen algunos puntos a seguir para el diseño de la boda que ayudarán a desarrollar e implementar sus ideas. Te traigo una guía acerca de qué es y el proceso de creación del diseño de una boda. ¿Qué es el diseño de boda? El diseño de bodas implica establecer un look uniforme y personalizado para su boda. Más allá de los colores, decoración y detalles, el diseño implica reunir a todas las personas y elementos necesarios para que el tema funcione. Su atuendo de boda, el lugar, invitaciones, decoración y arreglos florales, entre otros, forman parte del diseño de su boda. ¿Quién lo hace? Un diseñador de bodas es el profesional que se dedica a perfeccionar la apariencia y la estética de la boda. Estos diseñadores están a cargo de coordinar que combinen todos los elementos, por ejemplo, las flores, mobiliario, mantelería, iluminación y distribución de la recepción. Diferencia entre diseñador y wedding planner. El organizador de bodas es su asesor integral de inicio a fin. Dirige toda la logística de su boda, coordina a los proveedores, organiza los plazos e incluso ayuda con el presupuesto. Se asegura de que todo transcurra sin problemas. Y los diseñadores planean y supervisan la instalación de la decoración nupcial para que todo luzca fabuloso. ¿Por qué? Tener un diseño de boda impresionante tiene muchas ventajas más allá de hacer realidad la boda de sus sueños. Una es sorprender a todos sus invitados y tener un día para recordar y apreciar. Otra es tener fotografías impresionantes y dignas de las redes sociales. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic a la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. ¿Por dónde empezar? Debido a que el diseño es tan importante, les he desglosado algunos conceptos básicos del diseño de bodas y los veremos a continuación. Presupuesto. La planificación de su boda debe comenzar estableciendo objetivos y limitaciones en lo que respecta a sus finanzas. Pueden presupuestar la cantidad que se sientan cómodos gastando en el diseño. El porcentaje asignado dependerá del tipo de estética que busquen, la decoración que desean y lo que su lugar y otros proveedores ya incluyen en sus paquetes. Para iniciar el suyo, pueden ver mi video Pasos para establecer un presupuesto de boda. Mood board. Decidir el tema de boda suele ser un proceso largo, pero saber lo que te gusta y lo que no te gusta es un buen punto de partida. Creen un mood board con imágenes y texto que represente su boda perfecta para mantenerse apegados a su idea. Para crear el suyo, pueden ver mi video Boda, que es el mood board o tablero de inspiración. Tema. Los temas de boda se desarrollan a medida que el diseño comienza a tomar forma. Entre los muchísimos temas, los más comunes son rústico, boho, minimalista, moderno o romántico. La clave es mantener uniformes los elementos del diseño para lograr el tema. Por ejemplo, al revisar tu mood board, si notas que se sienten atraídos por diseños románticos, elegantes y lujosos, bueno, ese es su tema de boda. Paleta de colores. Elegir una paleta de colores significa elegir una gama de tonos que aparecerán en su boda por todas partes. Esta paleta es el elemento más llamativo, por eso es indispensable elegir colores que les encanten. Debe también concordar con el lugar de su boda y recepción. Por ejemplo, si la boda es en la playa, se podrán elegir tonos verde y azul para la paleta de colores. ¿Qué es primero, el lugar o el diseño? Esto dependerá de ustedes y de su situación particular.
Algunas personas desarrollan la estética general para su boda y después buscan lugares que acentúen su diseño. Otros determinan su lugar de acuerdo a su presupuesto y después planifican el diseño de acuerdo al lugar seleccionado. Ninguno es incorrecto, pero es mejor pensar en qué aspectos valoran más y luego utilizarlos para guiar la planificación. Lugar. De preferencia deben tener algunas ideas generales del diseño antes de encontrar el lugar. Si el presupuesto va a ser el factor determinante, sean flexibles. Incluso si el dinero no es un problema, es posible que encuentren un lugar que les encante, pero al final requiere un cambio en su visión de diseño. Mantengan la mente abierta. Proveedores profesionales. Estarán muy ocupados con muchas decisiones y actividades en los meses previos a su boda. El contratar expertos como floristas, pastelero y empresas de alquiler les hará la vida más fácil y su boda será grandiosa y organizada. Después de mostrarles su mood board y discutir con ellos los detalles clave, déjenos aconsejarlos. Esto incluye a un diseñador y un wedding planner si su presupuesto se los permite. Mobiliario y diseño. El decidir alquilar el mobiliario necesario para la boda les dará mayor control para poder lograr el aspecto que desean. Existen muchas opciones que pueden estar limitadas según su presupuesto. Si no pueden cambiar el mobiliario del lugar, busquen ideas para inspirarse y lograr algo similar a lo que buscan. Piensen en manteles, centros de mesa, iluminación, etc., que les ayuden a lograr la apariencia que desean. ¿Cómo seleccionar la decoración? Con tanta inspiración por todas partes, el decidirse por unas pocas ideas puede ser un reto. Antes de contratar, investiguen la accesibilidad y precios. Estudien su lugar y coloquen mentalmente las piezas de decoración para darse una idea clara. Puede llevar algún tiempo encontrar las piezas exactas que desean a un precio con el que se sientan cómodos, por lo que lo ideal es que este proceso comience pronto. Tengan muestras de la decoración para darse una idea de qué tan completo y uniforme es su diseño. Una vez que hayan reunido todo, pueden decidir si descartan algo o si agregan elementos para complementar el look. ¿Dónde encontrar decoración? La decoración de la boda se puede obtener de diversas formas. Generalmente se alquila, pero también se puede comprar en tiendas de artesanías o internet e incluso puede ser hecha a mano. Hay muchos profesionales que pueden ayudarles a personalizar la decoración de su boda. Iluminación. La iluminación es un aspecto muy importante del diseño de su boda. Tiene la capacidad de hacer decoraciones importantes a un costo justo. Las principales categorías de iluminación que deberán considerar incluyen iluminación funcional, iluminación ambiental, iluminación de pista de baile y luces decorativas. Esto no significa que tengan luces agresivamente brillantes por todos lados. La iluminación debe ser hermosa y mejorar el diseño de su boda. Flores. Las flores son el toque perfecto para complementar el diseño y proporcionan unidad entre sus piezas de decoración. Incluso si eligen un tema minimalista, las flores siguen siendo una parte importante, pues se usan desde la ceremonia hasta el último detalle de la recepción. Aunque las flores son una gran adición a cualquier diseño, algunas personas optan por solo usar vegetación o incluso omitirlas por completo. Las personas y el diseño. Las personas que participan en la boda también forman parte del diseño. El atuendo de la novia, el novio y las damas deben complementarse sin eclipsarse y deben ser favorecedores y cómodos. La vestimenta de los invitados también es importante. Por esto deben especificar el nivel de formalidad de la boda con el código de vestimenta. Pueden ver mi video ¿Qué es el código de vestimenta en la boda? Para más información. La visión del diseño casi siempre cambiará a medida que avanza la planificación y es importante mantenerlo cohesivo. Consulten a sus profesionales para obtener una segunda opinión sobre la evolución para que puedan ayudarlos a saber cómo funcionará todo en conjunto, mantenerlos encaminados si es necesario y brindarles consejos sobre cómo tener la boda de sus sueños. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjanos saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.